La Biblia, a diferencia de cualquier otro texto religioso en el mundo, contiene profecía. Y cuando observamos la Biblia respecto a los tiempos que se aproximan a nosotros rápidamente, nos indica que estemos alertas al Medio Oriente. Este área arrasada por guerras ha visto más de su cuenta de conflictos, y las Sagradas Escrituras nos dicen que es en estas tierras donde será el escenario de los más climáticos eventos de la historia humana, desembocando en el retorno del mismo Jesucristo. Respaldan los artículos de los periódicos y las revistas de hoy, las predicciones bíblicas. Si usted quiere ver cómo la profecía bíblica hace que las noticias que vemos diariamente tomen vida, quédese aquí. Bienvenido nuevamente al mundo de mañana. La Biblia, compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento, es realmente única entre las escrituras religiosas del mundo, no solamente instruyendo cómo Dios quiere que vivamos y cómo debe ser nuestra conducta con nuestro prójimo, sino revelándonos detalles de nuestra historia futura, lo cual es la profecía, historia escrita de antemano. Dios nos dice en las páginas de la Biblia: acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es, Dios declara el fin desde el principio. Lo que Él dice que va a suceder, acontece, sin fallar, cada vez. De este modo, la Biblia es única. Y verdaderamente este programa es único también. Por más de medio siglo, el ministerio detrás del mundo de mañana no solo ha proclamado la estremecedora verdad del Evangelio de Jesucristo acerca del venidero reino de Dios, sino además ha enseñado a nuestros oyentes y televidentes los detalles de los eventos venideros como los perfila la Biblia. Detalles que francamente usted no escuchará en los púlpitos ni en otros programas con los que esté familiarizado. ¿Qué tan certera ha sido la Biblia al predecir la ruta en la que ahora nos encontramos viajando, a medida que el mundo se acerca hacia su día de destino y al encuentro con su Creador? En el programa de hoy quiero darle un vistazo a algo que venimos proclamando durante décadas usando las inspiradas profecías de la Biblia y compararlas con lo que vemos en las portadas de hoy en los periódicos. Y encontrarán, amigos, que nada le da vida a las noticias y hace los corrientes eventos más fascinantes y personalmente relevantes que conocer los detalles de lo que el Dios omnipotente tiene preparado. Además, quiero ofrecerle un folleto gratuito que lo ayudará a estudiar estos asuntos por su cuenta. Así puede saber lo que acontecerá en los años que se aproximan para usted y su familia. Primero, consideremos este increíble hecho. Muchos poderes nacionales han marchado por el escenario mundial a través de los siglos, y muchos conflictos mundiales se han precipitado en muchos puntos de la Tierra. El siglo pasado vio 2 guerras mundiales y más conflictos desenfrenar gente y naciones de todo el mundo. Ahora, con respecto a los tiempos del fin, el cual desemboca en el retorno de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios, ¿hacia dónde enfoca la Biblia nuestra atención? Hacia un pequeño territorio llamado Israel, situado en la costa oriental del mar Mediterráneo. Esta pequeña porción de territorio, en particular la ciudad de Jerusalén, es prometido por Dios en su palabra, que será el centro de enfoque de todas las naciones durante los días que desembocan en la venida de Cristo. Consideremos un versículo de los tantos que podemos examinar al respecto. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos.
Todos los que se la carguen serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella. Dios dice aquí y en numerosos pasajes que en los últimos días Jerusalén será una carga que el mundo no va a poder aplacar y que congregará todas las naciones contra ella. ¿Tiene algún sentido esto? Que la atención del mundo completo y de toda nación de los humanos sea enfocada en un pequeño territorio del tamaño del estado americano de Nueva Jersey. Es una osada proposición y algo que hemos afirmado en esta obra durante décadas. ¿Respaldan los hechos esta proposición? Considere este comentario del expresidente de las Naciones Unidas, Kofi Annan, hecha al final del término de su servicio. Hablando de asuntos de paz global y de seguridad, dijo: tal vez nos gustaría pensar que el conflicto árabe-israelí es solo un conflicto regional más, pero no es así. Ningún otro conflicto tiene una carga simbólica y emocional tan fuerte entre personas que se encuentran lejos del campo de batalla. Las tensiones que continúan convulsionando el Medio Oriente obstinadamente no desaparecerán, aunque muchos intentaron resolverlas. La Biblia nos dice que este pequeño territorio será el escenario central de eventos mundiales inmediatamente precediendo el retorno de Jesucristo. Y vemos que los líderes mundiales como Kofi Annan y otros reconocen el hecho de que el mundo no encontrará paz hasta que el problema de Jerusalén sea resuelto. Si Israel y Jerusalén serán el escenario central en los últimos días, ¿quiénes serán los actores que dice Dios que ocuparán este escenario? Resumamos el final escenario que Dios nos propone en su palabra. Lo que veremos en Medio Oriente justo antes del retorno del Mesías es lo siguiente. Muchas profecías en la Biblia se combinan para darnos los detalles del escenario final. En la figura que pintan, vemos que el dominante poder económico y militar, llamado por Daniel el Rey del Norte, arrasará a través del Medio Oriente. Será enfrentado por otro poder rival, identificado por Daniel como el Rey del Sur, un poder con el cual previamente pudo haber tenido un breve acuerdo. El Rey del Norte presionará contra el Rey del Sur, entrando en su territorio, avanzando y conquistando, hasta que es estremecido por noticias que escucha de unos increíbles y masivos ejércitos que se avecinan del norte y del oriente, del otro lado del Éufrates, en lo que hoy es llamado Irak. Eventualmente el río Éufrates se torna milagrosamente seco, permitiendo que estos dos poderes, el Rey del Norte y las masivas fuerzas del Oriente, se encuentren en la colina de Megido, lo cual es llamado en hebreo Armagedón. Se encontrarán ahí para lo que Dios llama en Apocalipsis 16:14, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos poderes desatados por estos ejércitos en aquellos momentos es profetizado que aniquilarán a billones de seres humanos, aunque aquellos tiempos serán acortados por el retorno, poder y majestad de Jesucristo, para gobernar este mundo y para comenzar el glorioso reino de Dios. El ministerio detrás del mundo de mañana ha venido proclamando este contorno bíblico de este mismo escenario final durante más de medio siglo. ¿Cómo se han sostenido estas predicciones? ¿Quiénes son estos grandes poderes finales? ¿Qué cruciales piezas de esta profecía tiene ya asentadas el omnipotente Creador y qué piezas quedan sueltas? Responderemos a estas preguntas en la próxima parte del programa. Primero, permítanme ofrecer un folleto gratuito que le dará más detalles de la profecía bíblica de lo que podemos en este programa, titulado El Medio Oriente en Profecía. Lejos de ser una insignificante área del mundo que no tiene relación con usted y su familia, lo que acontezca en los próximos años en la nación de Israel y en el Medio Oriente afectará a usted y a su familia directa y personalmente, de formas que ahora no le es posible imaginar. Tome nota de la información que aparece en pantalla y escríbanos requiriendo su copia gratis, y le aseguramos que es verdaderamente gratis y que nadie lo llamará ni le pedirá dinero.
El material es ofrecido como servicio público y ya está pagado por voluntarios de todo el mundo que realmente creen en el mensaje de este programa, quienes quieren respaldar esta obra de Dios y que tienen pasión porque llegue esta información a la mayor cantidad de manos posibles. Realmente no existe ninguna obligación. Llame por su copia del Medio Oriente en Profecía hoy mismo. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Antes del corte, resumimos el escenario final del Medio Oriente y cómo será justo antes del retorno de Jesucristo. Y vimos tres grandes poderes mundiales interactuando, dos llamados por la Biblia el Rey del Norte y el Rey del Sur, y el tercero, un masivo ejército del Oriente. ¿Quiénes son estos poderes? ¿Vemos alguna evidencia de su existencia hoy día? Las masivas fuerzas del Oriente son fáciles de identificar. Apocalipsis 9, versículo 16, describe ejércitos de este área que marchan a través del Éufrates, siendo 200 millones en número. Hay muy pocas naciones en el mundo que puedan ensamblar tal ejército. De estos hay dos candidatos, China e India. Ambas naciones se encuentran al este de Israel. Estas dos naciones juntas contienen más de un tercio de la total población del planeta. 1 de cada 3 seres humanos en la Tierra. Y estos serán grandes contribuyentes de este último núcleo oriental, así como otras naciones claves. Pero ¿cuál es la identidad del Rey del Norte y del Rey del Sur? ¿Pueden ser estos identificados? Primero consideremos el Rey del Norte. Este aterrador coloso, económico y militar, es descrito en varios lugares de la Biblia y es llamado con varios nombres, pero es más comúnmente conocido para los estudiantes de profecía como la gran bestia del Apocalipsis. La profecía bíblica nos da un gran espectro de conocimiento de la naturaleza de este dominante imperio futuro. Por ejemplo, en Daniel 2, leemos cómo al profeta Daniel le fue dada una visión de una colosal imagen, ilustrando 4 imperios que dominarían gran parte del mundo mediterráneo, hasta llegado el retorno de Jesucristo. El cuarto imperio mundial, ilustrado por las piernas de hierro, es el Imperio Romano, y sus varias resurrecciones a través de la historia, como el reino de Carlomagno, Napoleón y Mussolini. Los pies de esta imagen son compuestos de hierro y de arcilla, y son desmenuzados en la visión de Daniel por el arribo del reino de Dios. Estos pies ilustran el final resurgimiento del Imperio Romano. Como nos es dicho de estos pies en Daniel 2, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este final poder será parcialmente fuerte y parcialmente frágil, porque sus partes componentes no pueden naturalmente adherirse entre sí, así como el hierro y la arcilla no se pueden adherir. Pero Dios nos dice que un elemento unificante va a ser encontrado,
para unir estas distintas naciones entre sí, y este elemento será una religión en común. Notemos Apocalipsis 17. Aquí vemos que la bestia, la cual es el resurgiente imperio romano en Europa, es dirigida por una mujer, que simboliza una iglesia u organización religiosa. Como consistentemente informamos a nuestros oyentes durante las últimas 6 décadas, el comienzo de este resurgiente imperio romano, una mezcla de hierro y arcilla, va tomando forma en la presente Unión Europea. Recientes noticias demuestran las dificultades que los líderes de la Unión Europea experimentan intentando convencer a sus países miembros de aceptar una común constitución europea. Y como reportó el Wall Street Journal en un reciente artículo, Europa se encuentra en una lucha para identificar su propia identidad. El artículo declara que en la Unión Europea hay una profunda incertidumbre respecto a qué es lo que mantiene unido al bloque, más allá del mero interés económico. ¿Y quién es el rey del sur, que resiste al rey del norte y luego sufre las consecuencias? Algunos comentaristas bíblicos recientemente intentaron identificar al rey del sur con Irán, y oyendo las noticias de hoy puedo simpatizar con ese deseo. Sin embargo, debemos evitar mirar al mundo de hoy e intentar leerlo en la Biblia. Esto es un error. Por ejemplo, durante los días que desembocarían en la Primera Guerra del Golfo, ¿cuántas personas dijeron que Saddam Hussein era la bestia del Apocalipsis? Aunque ahora que fue ejecutado, ¿cuántos son capaces de admitir que estaban equivocados? Nosotros no leemos los eventos presentes en las escrituras bíblicas. Nosotros dejamos que la Biblia nos diga qué esperarnos de los eventos presentes. Miremos al mapa nuevamente. En profecía bíblica, los puntos cardinales son determinados desde la perspectiva de Israel y Jerusalén. Y cualquier niño escolar con un mapa puede determinar que Irán está al este de Israel y no al sur. No importa qué tan poderoso se haga Irán en la región, podemos decir claramente que no es el profetizado rey del sur. Pero entonces, ¿quién sería? Un pasaje de los Salmos nos da una pista. Vayamos a Salmos 83. Si tiene su Biblia a mano, veamos estos versículos. Vayamos a Salmos 83, comenzando en el versículo 3. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y cortémoslos de ser nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque han conspirado a una, de común, contra ti han hecho alianza, las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos con los habitantes de Tiro. Estos son antiguos nombres de las naciones árabes. La profecía bíblica indica la futura existencia de una coalición de naciones árabes que conspirarán contra Israel y hasta asociándose por un periodo con Asiria o Alemania y la Unión Europea antes de enemistarse entre sí, como es indicado en el versículo 8. Interesantemente, aunque Irán no es el rey del sur, el surgimiento de Irán al poder y su influencia en la región puede incitar la creación de la coalición que se convertirá en el rey del sur. Permítame explicar, no todos se dan cuenta que aunque Irán es una nación islámica, no es una nación árabe. Irán representa a Persia y no es contada entre las naciones árabes como una de ellas. Irán practica el Islam en la tradición chiita, mientras que el mundo árabe generalmente practica el Islam bajo la tradición sunita. Y como demostró el horrible conflicto de Irak, existe profunda y poderosa hostilidad entre estas dos tradiciones. Y es esta hostilidad, conjunta con el surgimiento de Irán, que puede actuar como catalizador para la creación de la coalición de las naciones árabes. Consideremos estos previos reportes.
El Wall Street Journal anunció en un artículo en enero del 2007 que las naciones del Medio Oriente habían sido forzadas a alinearse en dos partidos opuestos. Por un lado, hay un arco de influencia chiita que abarca desde Irán hasta el centro de Irak, atravesando Siria hasta el Líbano. Por otro lado, están los aliados americanos, Saudi Arabia, Jordania y Egipto, junto con los estados del Golfo Pérsico, tales como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Estos regímenes sunitas se horrorizan del emergente bloque chiita cada vez más radicalizado, ampliamente financiado e inspirado por Irán, dijeron los diplomáticos árabes. Notemos las naciones descritas como opositoras de Irán y miremos nuevamente el mapa. Saudi Arabia, Jordania, Egipto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, todos regímenes sunitas al sur de Israel. Un artículo posterior del Wall Street Journal publicó más adelante mencionando que el Medio Oriente está siendo realineado y que existe un encompasamiento de países árabes de creencia sunita en contra de Irán. El artículo continúa diciendo que Irán ahora rivaliza y a veces hasta eclipsa a Israel como objeto de repugnancia. El rey del sur va a ser formado y podemos leer las condiciones que van madurando hacia el cumplimiento profético en nuestros propios periódicos. Nuevamente, permítame ofrecerle de requerir nuestro folleto gratuito, El Medio Oriente en Profecía. Un cuarto de su Biblia es profecía, y Dios quiso que fuese entendida, no ignorada. Si nos llama o nos visita en mundomañana.org y ordena este folleto, nadie lo llamará contra su voluntad, y de ningún modo solicitaremos dinero. Dios nos provee con dinero. Nosotros simplemente sabemos que el tiempo es corto y queremos hacer esta información amplia y públicamente disponible. Requiera su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Amigos, hay tanto más para discutir, pero no tenemos tiempo suficiente. Por ejemplo, en Daniel 11, 43 y 44, leemos que el rey del norte extenderá su mano contra los otros países, el rey del sur, y que el país de Egipto no escapará, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Hasta hace poco, esto de oro y plata en Egipto puede haber sido un misterio, como si fuese justo a tiempo. En marzo de este año, el Medio Oriente Times reportó que un masivo depósito de oro y otros minerales fueron descubiertos en donde, usted lo adivinó, en Egipto. El descubrimiento es tan masivo que si lo explotaran, puede incrementar hasta 10.500 millones de dólares americanos por año en la economía de Egipto. Amigos, Dios sabe lo que está diciendo. Solamente Dios puede declarar el fin desde el principio y hacer posible que pase a ser verdad. Y esto es lo que está haciendo en estos finales tiempos. Los títulos de su periódico declaran que el escenario del fin en el Medio Oriente se está desarrollando como Dios dijo que sucedería. Francamente, los detalles de la profecía bíblica demuestran que los predicadores que claman que Cristo puede llegar esta noche no tienen la mínima idea de lo que están hablando. Y por supuesto, nadie se le promete otro día de vida. Y mientras que usted y yo podemos morir,
y despertarnos cara a cara con nuestro Creador en la resurrección. La realidad es que Cristo simplemente no va a retornar a esta tierra esta noche. Todavía existen profecías que deben ser cumplidas primero, antes de su regreso. Aunque no podemos volvernos espiritualmente perezosos. Por el contrario, estas profecías están siendo cumplidas ante nuestros mismos ojos. Y es Dios, no los engañosos y embusteros gobiernos humanos, quien controla el ritmo de estos eventos. Si usted está siendo llamado por Dios y su mente está siendo abierta para su propósito, su plan y su camino, como yo sé que lo están siendo muchos de ustedes que ven este programa y está respondiendo a este llamado, el terrible tiempo que será desatado por estos tres poderes que están por emerger en el escenario mundial no es razón para desesperarse, todo lo contrario. Vayamos a Isaías 19, versículo 24. Donde Dios habla de un momento pasado todo este conflicto, un momento cuando Jesucristo gobernará este mundo con sus santos en el reino de Dios. Veamos lo que dice del último estado de estos tres finales adversarios. En aquel tiempo Israel será uno de tres, con Egipto y con Asiria, será bendición en medio de la tierra, porque el Dios de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Aquí tenemos naciones del rey del sur y del rey del norte, junto con Israel, siendo amados y elogiados por un afectuoso Dios. Qué hermoso e inspirador contraste con el momento anterior al retorno de Cristo. Y qué privilegio tendrán los santos de Dios de poder trabajar al lado del glorificado Jesucristo, de hacer al mundo tal lugar en el magnífico y muy cercano reino de Dios. No se olvide de requerir nuestro folleto gratuito ahora mismo, El Medio Oriente en Profecía, y encuéntrenos cada semana en el mismo canal. Roderick Meredith y Richard Ames continuarán enseñándonos las verdades del mundo de mañana. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.